Es decir, que hay que captar esa diferencia bien orientado en la etapa de la preparación del primer Congreso. Es decir, que hacía esa aclaración anterior, que las orientaciones del partido son obligatorias para los militantes del partido. Y el control a través de vías y métodos que les son propios y que diferencian de las vías, métodos, recursos de que dispone el Estado para ejercer su autoridad. Las directivas, resoluciones y disposiciones del partido no poseen directamente carácter jurídico obligatorio para todos los ciudadanos, debiendo ser cumplidas, estoy repitiendo estos párrafos, tan solo por sus militantes a conciencia, pues para ello no dispone de ningún aparato de fuerza y coerción, me refiero al partido. Esta es una diferencia importante del papel y los métodos del partido y el Estado. El poder del partido descansa básicamente en su autoridad moral, en la influencia que ejerce sobre las masas y en la confianza que el pueblo deposita en él. La acción del partido se fundamenta ante todo en el convencimiento que emana de sus actos y de la justeza de su línea política. El poder del Estado, por el contrario, parte de su autoridad material, que consiste en la fuerza de las instituciones encargadas de exigir a todos cumplir las normas jurídicas que emite. El daño que provoca la confusión en estos conceptos se expresa en primer lugar en el debilitamiento del trabajo político que debe realizar el partido y en segundo lugar en el deterioro de la autoridad del Estado y el gobierno, pues los funcionarios dejan de sentirse responsables de sus decisiones. Se trata, compañeras y compañeros, de despojar para siempre al partido de todas las actividades no propias de su carácter de organización política. En pocas palabras, liberarse de funciones administrativas y dedicarnos cada quien a lo que nos toca. Eso se dice fácil, ya veremos cómo va a ser la pelea, cómo se van a librar los combates. Combates fraternales, ¿no? Se sobreentiende. Y como es natural, los que pensamos aquí pensamos ganar. Y cuando digo lo que pensamos, como se dice aquí, depende de que ustedes lo aprueben. Yo lo que espero que así sea, después de discutirlo democrática y profundamente, como ya lo han hecho en parte. Y le quiero resaltar con estas salidas ocasionales del texto oficial, que fue el que fue aprobado por decenas y decenas de compañeros, incluyendo el Comité Central, la responsabilidad que tenemos los 1000 delegados que estamos aquí en los documentos y sobre todo en este documento que vamos a aprobar. No levanten la mano mecánicamente sin saber lo que están aprobando. No hago defensa de una idea ni de otra. Oriento, aconsejo que piensen y que vayan a la esencia de las cosas siempre y no en las superficialidades. Como más adelante menciono y con toda razón las enseñanzas que nos han dado los niños de la colmenita que hoy desfiló en el palacio, digo en el
en la Plaza de la Revolución, con la ya famosa obra Abracadabra, y que no fue casual que un día de reunión de un pleno del Consejo de Ministros, que damos uno por mes, en la que participan como invitados el Consejo de Estado en pleno, el Buró Político, el Secretariado, los cuadros centros de las organizaciones de masa y juveniles, y ocasionalmente, cuando queremos que una discusión la oigan en la provincia, por sistema de teleconferencia lo están viendo y escuchando en diferentes provincias, a veces centenares de compañeros y compañeras más. Ha dado resultado y lo seguiremos haciendo. Se reciben las orientaciones directas, como dicen algunos popularmente, eso es una transfusión directa en venas, y no que las orientaciones lleguen posteriormente, a veces hasta no bien interpretadas. Muy vinculada con estas concepciones erróneas están las deficiencias en la política de cuadros del partido. Política de cuadros del partido, la cual también deberá ser objeto de análisis por la citada Conferencia Nacional del próximo mes de enero. No pocas lecciones amargas nos han legado los desaciertos sufridos en este ámbito a causa de la falta de rigor y visión que abrieron brechas a la promoción acelerada de cuadros inexpertos e inmaduros, algunos a golpe de simulación y oportunismo, actitudes alimentadas también por el erróneo concepto de que para ocupar un cargo de dirección se exigía como requisito tácito, porque no está escrito en ninguna parte, militar en el partido La Juventud Comunista. Esta práctica hay que abandonarla también resueltamente, y salvo para las responsabilidades propias de las organizaciones políticas, la militancia no debe significar una condición vinculante al desempeño de puestos de dirección alguno en el gobierno o el Estado, sino solo se le debe exigir la preparación para ejercerlos y la disposición, como es natural, de reconocer como suyos la política y el programa del partido. Los dirigentes no surgen de escuelas ni del amiguismo favorecedor, se hacen en la base, desempeñando la profesión que estudiaron, en contacto con los trabajadores, y deben ascender gradualmente a fuerza de liderazgo que solo otorga ser ejemplo en el sacrificio y los resultados. En este sentido, considero que la dirección del partido a todos los niveles debe hacerse una severa autocrítica y adoptar las medidas necesarias para evitar la reaparición de tales tendencias. Ello, a su vez, es aplicable a la insuficiente sistematicidad y voluntad política para asegurar la promoción a cargos decisorios de mujeres, negros, mestizos y jóvenes sobre la base del mérito y las condiciones personales. No haber resuelto este último problema en más de medio siglo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es una verdadera vergüenza que cargaremos en nuestras conciencias durante muchos años, porque sencillamente no hemos sido consecuentes
con las incontables orientaciones que desde los primeros días del triunfo revolucionario y a lo largo de los años nos impartió el compañero Fidel, porque además la solución de esta desproporción formó parte de los acuerdos adoptados por el trascendental primer Congreso del partido y los 4 que les sucedieron, y no aseguramos su cumplimiento, lo dejamos a la espontaneidad. Asuntos como estos que definen el futuro jamás deberán volverse a guiar por la espontaneidad, sino por la previsión y la más firme intencionalidad política de preservar y perfeccionar el socialismo en Cuba. A pesar de que no dejamos de hacer varios intentos para promover jóvenes a cargos principales, la vida demostró que no siempre las elecciones fueron acertadas. Hoy afrontamos las consecuencias de no contar con una reserva de sustitutos debidamente preparados, con suficiente experiencia y madurez para asumir las nuevas y complejas tareas de dirección en el partido, el Estado y el gobierno, cuestión que debemos solucionar paulatinamente a lo largo del quinquenio, sin precipitaciones ni improvisaciones, pero empezar tan pronto como concluya el Congreso. A esto contribuirá además el fortalecimiento del espíritu democrático y el carácter colectivo del funcionamiento de los órganos de dirección del partido y del poder estatal y gubernamental, al tiempo que se garantice el rejuvenecimiento sistemático en toda la cadena de cargos administrativos y partidistas, desde la base hasta los compañeros que ocupan las principales responsabilidades, sin excluir al actual presidente de los consejos de Estado y de Ministros, ni al primer secretario del Comité Central que resulta electo en este Congreso. Al respecto, hemos arribado a la conclusión de que resulta recomendable limitar a un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. Ello es posible y necesario en las actuales circunstancias, bien distintas a las de las primeras décadas de la revolución, aún no consolidada y por demás sometida a constantes amenazas y agresiones. El reforzamiento sistemático de nuestra institucionalidad será a la vez condición y garantía imprescindible para que esta política de renovación de los cuadros jamás ponga en riesgo la continuidad del socialismo en Cuba. En esta esfera estamos empezando con un primer paso al reducir sustancialmente la nomenclatura de los cargos de dirección que correspondía aprobar a las instancias municipales, provinciales y nacionales del partido, y delegar a los dirigentes ministeriales y empresariales facultades para el nombramiento, sustitución y aplicación de medidas disciplinarias a gran parte de los jefes subordinados, asistidos por las respectivas comisiones de cuadros
en las cuales el partido está representado y opina, pero las preside el dirigente administrativo, que es quien decide. La opinión de la organización partidista es siempre valiosa, pero el factor que determina es el jefe, ya que debemos preservar y potenciar su autoridad en armonía con el partido. Eso no es ningún invento, ni vamos a hacer ningún experimento. En las Fuerzas Armadas eso es así. Lo único que en las comisiones de cuadro opinan todos, desde el jefe hasta el más reciente incorporado. Y el que tiene una discrepancia o no está de acuerdo con algo que apoyó la mayoría, solicita poner en el acta: no estoy de acuerdo con este nombramiento, y que se eleve al mando superior, que es decir, al nivel superior. No quiere decir que todos los hagan, pero está establecido y algunos hacen el uso correcto de eso. Y hay de aquel que intente pasarle la cuenta a un discrepante, que ha sucedido, porque se le cae en primer lugar el carnet del partido, después se le cae un grado independientemente de los que tenga, y además demovido un cargo inmediato inferior si es que no para en un tribunal militar. Y a pesar que la piedra angular de una construcción y dirección de una Fuerza Armada es el principio del mando único, eso no quiere decir que cada cual, por grado estrella que tenga en sus hombros, pueda hacer lo que le dé la gana. En un combate, más en la guerra moderna, con los cambios bruscos de situación, etcétera, las órdenes de jefe se cumplen. Pero cuando no existe esa urgencia, se puede discutir en lugar, tiempo y forma, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y con formas correctas. Y el que cumple esos requisitos puede opinar, si el tema es de opinar. En cuanto a la vida interna, quiere decir que en nuestras Fuerzas Armadas hay una gran disciplina, pero no tienen que envidiarle a nadie, o nadie lo supere en este país en la práctica de la democracia necesaria e indispensable para tomar las decisiones más correctas. Y la vida nos ha demostrado que, partiendo del concepto del lugar, tiempo y forma, las cuestiones más discutidas, según la complejidad de los temas, son a las que se le suele buscar las mejores soluciones. La vida nos lo ha demostrado cientos de veces. Yo estuve unos cuantos años dirigiendo las Fuerzas Armadas. Y la opinión del jefe de la sección política, que es el dirigente político a diferentes niveles, en las reuniones, en las Fuerzas Armadas, en esas reuniones, es una opinión, y están en el deber de dar, y opinan bastante. Pero en esa cuestión administrativa de nombramiento de cuadro, dentro de la facultad que tenga ese jefe determinado, al nivel correspondiente, es del jefe. Los demás pueden exponer su opinión en contra al nivel superior. Eso quiere decir que no hay disciplina en nuestras Fuerzas Armadas. En cuanto a la vida interna, tema que del mismo modo remitimos al análisis de la conferencia, pensamos que debemos meditar los efectos contraproducentes de viejos hábitos, que nada tienen que ver con el papel de vanguardia de la organización en la sociedad, entre ellos la superficialidad y formalismo con que se desarrolla el trabajo político ideológico, la utilización de métodos y términos anticuados que no toman en cuenta el nivel de instrucción de los militantes, la realización de reuniones excesivamente extensas
y con frecuencia dentro de la jornada laboral, que debe ser sagrada en primer lugar para los comunistas, y con agendas muchas veces inflexibles, indicadas por el organismo superior, sin diferenciar el escenario en que se desarrolla la vida de los militantes, las frecuentes convocatorias a actividades conmemorativas formales, con discursos más formales todavía, y la organización de trabajos voluntarios en los días de descanso, sin contenido real ni la debida coordinación, generando gastos y difundiendo el disgusto y la apatía entre nuestros compañeros. Estos criterios son aplicables también a la emulación, movimiento que con los años fue perdiendo su esencia movilizadora de los colectivos obreros, al transformarse en un mecanismo alternativo de distribución de estímulos morales y materiales, no siempre justificados, con resultados concretos, y que en no pocas ocasiones generó fraudes en la información. La conferencia deberá, además, considerar las relaciones del partido con la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, para despojarlas de esquematismos y rutinas, y que todas rescaten su razón de ser adecuada a las condiciones actuales. En síntesis, compañeras y compañeros, la Conferencia Nacional se centrará en potenciar el papel del partido como máximo exponente de la defensa de los intereses del pueblo cubano. Para alcanzar esta meta, se hace imprescindible cambiar la mentalidad, pequeña tarea también. Dejar de lado el formalismo y la fanfarria en las ideas y las acciones, o lo que es lo mismo, desterrar el inmovilismo fundamentado en dogmas y consignas vacías para llegar a las esencias más profundas de las cosas, como brillantemente demuestra, y le señalaba hace un instante, en la obra de teatro Abracadabra, Los niños de la compañía La Colmenita, que recomiendo ver a todo el que pueda. Solo así el Partido Comunista de Cuba podrá estar en condiciones de ser, para todos los tiempos. Permítanme volver atrás. Les decía y no le terminé la explicación, que en una de esas reuniones mensuales del Consejo de Ministros y todos los invitados que físicamente participan en la reunión en La Habana, en el orden del día de una reunión se puso al final ir a ver a una obra de teatro. Es una invitación, pero es obligado ir. Y fuimos todos. Y allí lloró todo el mundo, viejos, jóvenes, mujeres y todos los machistas que tenemos nosotros. Todo el mundo lloró. Y a mí no me gustó porque demostró, no porque lloraran, yo también, demostró que hasta en eso fuimos superficiales. Lloramos por la emoción y nos fuimos a lo fundamental, la esencia de las cosas, como nos estaban enseñando los niños. Recomiendo que la vean, aunque no sea obligatorio. Y además cada provincia tiene, casi todas tienen su colmenita. Aunque los de acá son especiales. Quiero decir, en la interpretación de esa obra específica, por las veces que lo han repetido. Solo así, continúo, el Partido Comunista de Cuba podrá estar en condiciones de ser,
para todos los tiempos, el digno heredero de la autoridad y la confianza ilimitada del pueblo en la revolución y en su único comandante en jefe. Repito, solo así el Partido Comunista de Cuba podrá estar en condiciones de ser para todos los tiempos el digno heredero de la autoridad y la confianza ilimitada del pueblo en su revolución y en su único comandante en jefe, el compañero Fidel Castro Ruz, cuyo aporte moral y liderazgo indiscutible no depende de cargo alguno y que desde su condición de soldado de las ideas no ha cesado de luchar y contribuir con sus esclarecedoras reflexiones y otras acciones a la causa revolucionaria y a la defensa de la humanidad frente a los peligros que la amenazan. A propósito de la situación internacional, dedicaremos algunos minutos a valorar la coyuntura existente en el planeta. La salida de la crisis económica global que afecta a todas las naciones no se vislumbra por su carácter sistémico. Los remedios aplicados por los poderosos se han dirigido a proteger a las instituciones y prácticas que le dieron origen y a descargar el terrible peso de las consecuencias sobre los trabajadores en sus propios territorios y en particular en los países subdesarrollados. La espiral de precios en los alimentos y del petróleo empuja a cientos de millones de personas a la pobreza extrema. Los efectos de cambio climático son ya devastadores y la falta de voluntad política de las naciones industrializadas impide adoptar las acciones urgentes e imprescindibles para prevenir la catástrofe. Vivimos en un mundo convulso en el que se suceden desastres naturales como los terremotos de Haití, Chile y Japón, al tiempo que Estados Unidos libra guerras de conquistas en Irak y Afganistán que han costado más de 1 millón de civiles muertos. Movimientos populares en países árabes se rebelan contra gobiernos corruptos y opresores, aliados de los Estados Unidos y la Unión Europea. El lamentable conflicto en Libia, nación sometida a una brutal intervención militar de la OTAN, ha servido otra vez de pretexto a esa organización para exceder sus límites defensivos originales y expandir a escala global las amenazas y acciones bélicas en resguardo de intereses geoestratégicos y de acceso al petróleo. El imperialismo y las fuerzas reaccionarias internas conspiran para desestabilizar otros países, mientras Israel oprime y masacra al pueblo palestino con total impunidad. Los Estados Unidos y la OTAN incluyen en sus doctrinas el intervencionismo agresivo contra los países del tercer mundo para saquear sus recursos. Imponen a las Naciones Unidas el doble rasero y utilizan de forma cada vez más concertada los poderosos consorcios mediáticos
para ocultar o tergiversar los hechos según convenga a los centros de poder mundial en una farsa hipócrita destinada a engañar a la opinión pública. En medio de su compleja situación económica, nuestro país mantiene la cooperación con 101 naciones del tercer mundo. En Haití, el personal médico cubano, tras cumplir 12 años de intenso trabajo salvando vidas, enfrenta desde enero del 2010, junto a colaboradores de otros países, las secuelas del sismo y la posterior epidemia de cólera con entrega admirable. A la revolución bolivariana y al compañero Hugo Chávez Frías le expresamos la más resuelta solidaridad y compromiso, conscientes de la importancia del proceso que vive el hermano pueblo venezolano para nuestra América en el bicentenario de su independencia. Igualmente compartimos los anhelos de los movimientos transformadores en varios países latinoamericanos, encabezados por prestigiosos líderes que representan los intereses de las mayorías oprimidas. Proseguimos contribuyendo a los procesos integracionistas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, la Unión del Sur, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que prepara la celebración en Caracas de su cumbre inicial en julio del presente año, el hecho institucional de mayor trascendencia en nuestro hemisferio durante el último siglo, pues por primera vez nos agrupamos por nosotros mismos todos los países al sur del río Bravo. Nos alientan esta América Latina y el Caribe cada vez más unidos e independientes, cuya solidaridad agradecemos. Continuaremos abogando por el derecho internacional y respaldamos el principio de igualdad soberana de los Estados y el derecho a la libre determinación de los pueblos. Rechazamos el uso de la fuerza, la agresión, las guerras de conquista, el despojo de los recursos naturales y la explotación del hombre. Condenamos el terrorismo en todas sus formas, en particular el terrorismo de Estado. Defenderemos la paz y el desarrollo para todos los pueblos y lucharemos por el futuro de la humanidad. El gobierno norteamericano no ha cambiado su política tradicional dirigida a desacreditar y derrocar a la revolución. Por el contrario, ha continuado el financiamiento de proyectos para promover directamente la subversión, provocar la desestabilización e interferir en nuestros asuntos internos. La actual administración ha decidido algunas medidas positivas, pero sumamente limitadas. El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba persiste e incluso se intensifica bajo la actual presidencia, en particular en las transacciones bancarias, ignorando la condena casi unánime de la comunidad internacional que se ha venido pronunciando crecientemente por su eliminación durante 19 años consecutivos. Aunque al parecer, como quedó evidenciado en la reciente visita al Palacio de la Moneda
en Santiago de Chile, a los gobernantes de Estados Unidos no les agrada remitirse a la historia al tratar el presente y el futuro. Es preciso significar que el bloqueo contra Cuba no es una cuestión del pasado, por lo que nos vemos en la obligación de recordar el contenido de un memorándum secreto desclasificado en 1991 del subsecretario adjunto de Estado para los Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory, el 6 de abril de 1960. Cito, dice este funcionario norteamericano en dicho año, dijo: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No existe una oposición política efectiva. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno al gobierno de Cuba es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para evitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. Observen la fecha del memorándum mencionado, 6 de abril de 1960, casi un año exacto antes de la invasión de Playa Girón. El memorándum en cuestión no surgió por iniciativa de ese funcionario, sino que se enmarcaba en la política de derrocar a la revolución, al igual que el programa de acción encubierta contra el régimen de Castro aplicada por una decisión ejecutiva del presidente de entonces, así titulada Programa de Acción Encubierta contra el régimen de Castro, aprobado por el presidente Eisenhower el 17 de marzo de 1960. 20 días antes que el memorándum citado del subsecretario adjunto. Utilizando todos los medios disponibles, desde la creación, se orientaba, desde la creación de una oposición unificada, tarea que han pasado 50 años y no han logrado ni dar 2 pasos hacia adelante. O sea, una oposición que no existe, unificada. La guerra psicológica, acciones clandestinas de inteligencia y la preparación en terceros países de fuerzas paramilitares capaces de invadir a la isla